Hola, vamos a analizar el siguiente problema. Sea D un punto sobre el lado AB. Entonces, sobre el lado AB tenemos este punto D. Del triángulo ABC. E es un punto sobre CD. Entonces, sobre el segmento CD tenemos el punto E, aquí. Y F un punto sobre CE. Entonces, aquí está el punto F. Nos está diciendo que las áreas de los triángulos AED, AEC, BFD y BCF valen 6, 10, 17 y 7 respectivamente. Entonces aquí tenemos un triángulo de área 6, tenemos otro de área 10 por acá, tenemos otro triángulo de área 17 y uno de área 7. Y nos preguntan cuál es el área del triángulo BEF. Este problema es del examen nacional de la UNMAPS 2016 y fue el problema número 3. En este examen nacional, para los alumnos de nivel 1, que es primaria, les vino como el problema 3. Para nivel 2, que es primero de secundaria, para ellos fue el problema 2. Y para los alumnos de segundo de secundaria, que es el nivel 3, para ellos fue el problema 1. Entonces aquí tenemos el logotipo de este examen nacional. Vamos a empezar repasando el concepto de altura. Tenemos el triángulo ABC. Por ejemplo, BC es una base. Y sobre BC vamos a tener esta altura AD. Entonces la base es BC y la altura que le corresponde es AD. Entonces, ¿qué propiedad cumple? Pasa sobre el vértice opuesto. Aquí el vértice opuesto es el A. Y se forma aquí un ángulo de 90 grados. Pero hay que recordar que un triángulo tiene tres alturas. Por ejemplo, aquí podemos considerar que la base es AB. Y en este caso la altura que le corresponde es CE. También tenemos otra base, que es el lado AC. Y la altura que le corresponde es BF. Tenemos que recordar entonces que todo triángulo tiene tres alturas. Y las alturas se intersectan en un punto. Este caso es cuando el triángulo es acutángulo. Significa que sus tres ángulos son ángulos agudos. Un ángulo agudo vale menos de 90. Ahora mencionamos aquí otro caso especial que es este triángulo que tiene un ángulo obtuso. Este es especial porque la altura queda fuera del triángulo. Tenemos que extender el lado BC y la altura aquí es este segmento, desde el punto A al punto H. Entonces aquí en este caso tenemos nuestra base BC y la altura que le corresponde es desde el punto A hasta el punto H. Y en este caso la intersección de las tres alturas queda fuera. Entonces sobre el lado AC, si tomamos como base AC, la altura que le corresponde es BF. Y nos faltaría el lado AB. ¿Cuál es la altura que le corresponde? Entonces dijimos que tendríamos que extender. Por acá extendemos el lado AB. Y la altura que le corresponde sería aquí. Aquí no le hemos puesto nombre a le podemos poner
que se llama X. Entonces la altura que le corresponde sería X, XC. Entonces hay que tomar en cuenta que todo triángulo tiene tres alturas. Ahora usamos esta estrategia para resolver problemas, que es fijarnos en triángulos que tienen la misma altura. Por ejemplo, aquí teníamos el triángulo ABC y sobre el lado BC estamos considerando un punto D. Nos vamos a encontrar con esa situación de manera frecuente, de que estamos formando dos triángulos. Por ejemplo, ¿cuáles serían aquí? Serían el ABD. Nos vamos a fijar en los triángulos ABD y el otro va a ser el ADC. Si nos fijamos en estos dos triángulos, la altura va a ser, van a compartir la misma altura. Entonces sobre el lado BC, aquí está la altura, le podemos poner que vale h. En el triángulo ABD, la altura quedó adentro, y en el caso del triángulo ADC, la altura queda afuera. Porque al hacer esto, bueno, en este caso nos quedó un triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, y el otro triángulo tiene este ángulo, es un ángulo obtuso. Ahora en la situación de aquí abajo es una situación parecida, que tenemos, nos vamos a fijar en los triángulos ABD y el otro es el ADC. Si nos fijamos en estos dos triángulos, la altura que comparten es esta, el AF. Entonces estos dos triángulos comparten la altura AF. Entonces en problemas que tengan que ver con áreas, nos conviene buscar triángulos que tengan la misma altura. ¿Y de qué nos va a servir? Nos va a servir porque podemos hacer esta comparación. Esto se llama proporción y estamos comparando. Aquí nos estaría diciendo que el área del triángulo ABD, si lo dividimos entre el área del triángulo ADC, esto es igual a si dividimos las bases, sus bases. Por ejemplo, en el triángulo ABD dijimos que comparten esta altura que dijimos que vale h. La base que le corresponde es BD, aquí está. Y en el otro caso la base que le corresponde es DC. Entonces vamos a utilizar este resultado, que no es muy difícil de demostrar, pero nos vamos a enfocar a ver cómo se utiliza para resolver este problema. Entonces nos vamos a la solución del problema. Lo que se hace primero es trazar el segmento BE. Por acá está. Ahora hacemos una definición. El área del triángulo EBF le llamamos X. Entonces por acá está el valor de X. Entonces el triángulo que nos interesa sacar su área, le ponemos el valor de X. Entonces es esta que está por acá. Y bueno, un comentario sobre la notación. Este paréntesis lo utilizamos para denotar, para escribir el área. Esto significa que el área del triángulo DBE es igual a 17 menos X. Utilizamos esto para que sea más rápido la escritura. Entonces este triángulo DBE va a tener, el área va a ser 17 menos X, porque aquí el DBF su área es 17 y le estamos quitando aquí el área del EBF. Entonces aquí tenemos esta. Ahora viene esta observación de que los triángulos ADE
y AS tienen la misma altura. Entonces por acá tenemos este triángulo que su área vale 6 y el otro que su área vale 10. Entonces nos damos cuenta que esos dos triángulos comparten un vértice. Ese puede ser una pista para darnos cuenta que tienen la misma altura. Entonces sobre ese vértice que comparten se va a trazar la altura que comparten. Entonces podemos decir esto. Comparamos aquí las bases. Estamos comparando DE. Esta base la comparamos con la otra base, que es S. Al hacer esta comparación, como sabemos que tienen la misma altura, entonces podemos comparar las áreas de los triángulos. Entonces aquí nos va a quedar ADE y AS. Entonces nos fijamos que el DE y S son los lados que les corresponden, y el punto A es el vértice que comparten. Pero conocemos las áreas de los triángulos, que sería uno de ellos vale 6 ADE y el área del triángulo AS vale 10. Entonces nos queda que son 6 décimos y esto igual a 3 quintos. Entonces solamente por utilizar el resultado, por ejemplo aquí en este examen ya se asignaba un punto por llegar a esto, por conocer ahí el resultado y hacer la comparación estamos comparando o dividiendo estos segmentos. Ahora nos vamos a los triángulos que están aquí abajo. Los triángulos que nos conviene fijarnos son el BDE. El BDE dijimos que su área es 17 menos X. Eso lo tenemos al principio. Y el triángulo, ¿qué pasa con el triángulo BCF? Ese triángulo, su área vale, si observamos la figura, vale 7. Y la otra parte vale X más 7. Entonces por aquí hacemos la comparación, 17 menos X entre X más 7. 17 menos X es el área del triángulo BDE. Y X más 7 es el área del triángulo BCF. Creo que aquí debe ser más bien debe ser BEC. Aquí los triángulos que nos interesaban eran estos, BEC. Entonces aquí podemos ya comparar lo que son sus bases. La base para el triángulo BDE es DE. Y la base para este triángulo nos damos cuenta que es el punto que no coincide. Aquí el punto que coincide es B. Aquí estaríamos dividiendo entre S y esto es igual a 3 quintos. Entonces aquí, ¿de qué nos va a servir esto? De que podemos concluir ahora que esta fracción, que es 17 menos X entre X más 7, es igual a 3 quintos. Ya que tenemos esta ecuación, va a ser fácil resolverlo. Entonces aquí podemos concluir esto. Y ahora vemos cómo se resuelve. Para resolverlo podemos pensar que se está multiplicando cruzado. 17 menos X por 5. Aquí está. Y también se multiplica cruzado X más 7 por 3. Que sería esto. Entonces lo que está pasando es que para resolver esta ecuación estamos multiplicando por 5. Por eso sale esta multiplicación por 5. Y luego también estamos multiplicando por X más 7. Por eso sale aquí el X más 7 multiplicado por el 3. Entonces para resolverlo aquí utilizamos lo que se llama la propiedad distributiva, porque el 5 se distribuye. 17 por 5 igual a 85, luego menos, luego el 5 se distribuye con la X, X por 5, 5X, esto es igual. Entonces aquí volvemos a utilizar esta propiedad distributiva. X por 3, 3X, y luego 3
por 7 igual a 21. Y para resolverlo restamos 21. Nos va a quedar 85 menos 21 queda 64. Luego nos conviene aquí sumar 5x para que aquí nos quede 0. 5x menos 5x igual a 0. Y por acá nos va a quedar 8x. Entonces ya podemos decir que x es igual a 8. Y hacemos nuestra conclusión. Por lo tanto, el área del triángulo BEF vale 8. Entonces, al final de cuentas, lo que es importante para este problema es identificar que tenemos triángulos que tienen la misma altura. Al tener la misma altura, podemos comparar sus áreas y podemos comparar las bases, ciertas bases. Bueno, al final del video voy a dejar un formulario para ver si se entendió este tema, que es muy importante, esta estrategia de darnos cuenta que los triángulos tienen la misma altura.